Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver civilizaciones contemporáneas a la de la cristiandad, pero que no pertenecieron a ella, es decir, fueron civilizaciones no cristianas. En este caso nos vamos a referir específicamente a la civilización del Imperio musulmán. La península arábiga, situada entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, al sudoeste de Asia, es un desierto donde la agricultura es posible en algunos lugares de la costa y en los oasis del interior. La mayor parte del territorio estaba habitado por tribus beduinas de origen semita, es decir, los árabes. Pueblo esencialmente nómade, dedicado al pastoreo de cabras y camellos. Por lo tanto, existían pocas ciudades, las más importantes eran Medina y la Meca, dedicadas principalmente al comercio. Cada tribu tenía sus propios intereses y sus propias creencias. Algunas eran fetichistas y otras politeístas, pero la mayoría rendía culto a la piedra negra, probablemente un meteorito, que se encontraba en el santuario de la Kaaba, que significa casa cuadrada, dentro de la ciudad de la Meca. Según la tradición, la piedra era blanca y se fue poniendo negra por los pecados de los hombres. En el año 570 después de Cristo, nace en la Meca un hombre llamado Mahoma, que se dedicó desde muy joven al comercio de caravanas y había tomado contacto con las dos grandes religiones monoteístas, la cristiana y la judía. En el año 609, una noche del mes del Ramadán, mientras se hallaba en una gruta, se le apareció el ángel Gabriel y le dictó el libro sagrado llamado Corán, que significa texto sagrado que se recita. A partir de entonces, inició la prédica entre los árabes sobre la existencia de un Dios único llamado Alá. En un principio, los habitantes de la Meca no aceptaron la prédica de Mahoma y reaccionaron en su contra, por lo que en el año 622 se vio obligado a huir a la ciudad de Medina. A este exilio se lo conoce con el nombre de Égira y marca el punto de partida de la cronología del calendario lunar musulmán. En Medina es reconocido el liderazgo de Mahoma y se organizan como una comunidad autónoma. Allí Mahoma organizó la nueva religión que fue llamada Islam, que significa sumisión, y una nueva forma de Estado en el cual él era profeta, director, juez y jefe militar. La cultura que se genera a través de la organización de este Estado religioso recibe el nombre de musulmana, que significa sometidos a la voluntad de Dios. En el año 630, Mahoma ocupa la Meca y de esta forma incorpora el Islam a todas las tribus árabes. El Corán establece 5 obligaciones que todo musulmán debe cumplir. La primera es el acto de fe. Toda persona que quiera seguir el Islam ha de creer y repetir la siguiente sentencia: no hay más Dios que Alá y Mahoma es el profeta de Dios. La segunda es la oración. Consiste en recitar versículos del Corán aprendidos de memoria mirando hacia la Meca. Se ha de hacer 5 veces al día, al levantarse, a la primera hora de la tarde, al finalizar la tarde, al ponerse el sol y por la noche antes de acostarse. La tercera es el ayuno. Todos deben hacerlo, excepto niños y enfermos, entre el alba y la puesta del sol durante el mes de Ramadán. La cuarta es la limosna. Dar limosna al pobre, es decir, dedicar una parte de las ganancias para ayudar al necesitado. Y la quinta es una peregrinación. Todo musulmán ha de ir en peregrinación por lo menos una vez en la vida a la Meca. Allí, vestidos con unas túnicas blancas, han de dar 7 vueltas al santuario de la Kaaba. El Islam prohíbe comer carne de cerdo, el alcohol, los juegos de azar y la reproducción de la figura humana para que no pueda ser objeto de culto. Más allá de la muerte se recompensa a los buenos con el paraíso y se castiga a los malos con el infierno. Creen en la resurrección y en el juicio final. Los musulmanes deben ser tolerantes con las otras religiones, sobre todo con la cristiana y con la judía, pues Dios había enviado antes que a Mahoma a los profetas, a Abraham, Moisés y Jesús, pero Mahoma es el último y definitivo. El Islam no tiene sacerdotes, pero sí intérpretes de la escritura, los ulemas, y también directores de las oraciones, el imán. En vida de Mahoma, el Islam comenzó a difundirse por toda Arabia y se convirtió en el elemento de unificación
de las distintas tribus árabes antes dispersas. A la muerte de Mahoma, en el año 632, se planteó el problema de la sucesión. Los sucesores fueron llamados califas, que eran los jefes de todos los creyentes, por lo tanto, líderes espirituales y jefes del imperio. En ese momento comienza la expansión del islamismo fuera de la península, que llegó a crear un gran imperio. El instrumento más eficiente de la difusión del Islam fue la Guerra Santa, que consiste tanto en la lucha del creyente consigo mismo para preservar la fe, como en la posibilidad de combatir con otros para defenderla y expandirla. De esta forma, en el año 656, el imperio ya se extendía por toda la península arábiga, la meseta del Irán, es decir, Persia, y parte del Imperio Romano, propiamente el corredor sirio-palestino, Egipto y Libia. A la muerte de Alí, el yerno de Mahoma, en el año 657, siendo este el cuarto califa, llamados hasta aquí todos califas ortodoxos, estalló un conflicto por la sucesión del califato que dividió al Islam en suníes, aquellos que aceptan, además del Corán, la Sunna, que es un libro que relata las vivencias de Mahoma y recopila las sentencias pronunciadas por el profeta. De ellos son partidarios los califas omeyas, y los chiitas, que no aceptan la Sunna, son partidarios de ellos los califas abásidas. Cada uno era partidario de un sucesor de Mahoma. En el año 661, los omeyas se apoderan del poder produciendo un cambio de dinastía. La nueva dinastía de califas provenía de Siria, por eso trasladó a Damasco, la capital del imperio. En esa época los musulmanes conquistaron Marruecos y en el año 711 comienza la conquista de la península ibérica, extendiéndose hasta los Pirineos, donde son detenidos por el pueblo franco. En el año 745 estalló una rebelión en el este de Persia que dio lugar a otro cambio de dinastía. Así llegaron al poder los abásidas, ayudados por los chiitas, por lo que comenzó el califato abásida en el año 750. La capital del imperio se trasladó a Bagdad y comenzó así el predominio oriental. Pero a pesar de la unidad religiosa, el imperio islámico era demasiado extenso para que se mantuviera unido políticamente durante mucho tiempo, por lo que acabó por desmembrarse. Los gobernadores de las provincias empezaron a acumular poder y se fueron independizando. Ese fue el caso de Al-Andalus, que se declaró independiente y formó el Califato de Córdoba en el año 929 en la península ibérica, o el norte de África, que se dividió en varios reinos. Esta situación facilitó para que en el siglo X los turcos, que convertidos al Islam, controlaran el imperio musulmán. El centro neurálgico del imperio se mantuvo en Persia, hasta la invasión de los mongoles en el año 1258. Si bien los mongoles mantuvieron por poquito tiempo el control sobre Bagdad, ese momento marca el inicio de la avanzada turca hacia el imperio bizantino. Los musulmanes controlaron las principales rutas comerciales del mar Mediterráneo y del Océano Índico. Este control les permitió comercializar especies de Asia Oriental, piedras preciosas de la India, seda de la China y oro y marfil de Sudán. Para efectuar las transacciones comerciales crearon el cheque y la letra de cambio y acuñaron una moneda propia. La agricultura también alcanzó un notable desarrollo introduciendo nuevas técnicas de regadío. La lengua árabe se convirtió en la expresión universal de su civilización, ya que fue adoptada por todos los territorios conquistados y sirvió como vehículo de unificación. Las obras más importantes de los pensadores orientales y griegos se tradujeron al árabe y sobre esa base los sabios musulmanes llevaron a cabo sus propias creaciones. El arte musulmán se centró mayoritariamente en el campo de la arquitectura y entre sus edificios sobresalen la mezquita, que es el templo, el palacio y el zoco, que es el mercado. La mezquita es el edificio musulmán por excelencia. Allí, los musulmanes cumplen con la obligación de realizar oraciones comunitarias. De esta forma terminamos con esta rápida y breve historia de la civilización musulmana contemporánea a la civilización cristiana.